Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Ordóñez, pero todos ustedes seguramente me conocen como Genso o Gensoman. Excelente. Bueno, primero preguntarle cómo fue que usted se inició en las ilustraciones, tal vez en la infancia con los dibujos, en el colegio, ¿cómo fue desde el comienzo todo? Vaya, es un viaje largo, la verdad. Debido a que yo mayoritariamente empiezo a ser dibujante por gusto. Me gustan las películas, me gustan las series de animación, me gustan los dibujos animados en general y los cómics. Pero por sobre todo también me gustan los videojuegos, los cuales llegados a cierta época empezaron a ser muy populares en Chile, muy populares. Entonces, yo tenía la suerte de que en Arica llegaban muchos videojuegos, muchos llegaban videojuegos japoneses y me fui impregnando un poco en ese tipo de arte. Igualmente, en el colegio muchos amigos me pedían hacer dibujos, no faltaba por ahí el frescolín que me decía que cambio una bebida más un sándwich porque me hagas un dibujo de la sirenita sin... ¿Ustedes entienden? Entonces, diferentes personajes y por ahí, digamos que un poco fui aprendiendo a cómo hacer del dibujo una forma de trabajo, una forma de vida. Así que nada, ha sido un viaje bastante interesante hasta convertirme en ilustrador de juegos como Mito y Leyenda, Warcraft. Y ahora mismo estoy trabajando hace ya bastante tiempo con la marca Street Fighter, haciendo cómics y algunas cosas para los juegos de Capcom. Asimismo para Konami, con Yu-Gi-Oh! Y bueno, algunas otras empresas de videojuegos con las que más o menos siempre me mantengo en contacto. Excelente. ¿Cómo fue que empezó todo con Mito y Leyenda? Sabemos que ya lo que se llamaba antiguamente Segunda Era, ¿cierto? ¿Cómo fue ahí estando con otros ilustradores como Mauricio Herrera, Waldo Retamales, creando las primeras cartas que ahora todos disfrutamos? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, o sea que muchos de los chicos con mitos, con los más jóvenes sobre todo, nos conocíamos por foros como Anime Portal y Anime Pie, pero cómics, todos éramos Andrés Silva, Sergio Lantadilla, que quizás la gente como Perro, el ilustrador de Humankind, Sergio Quiján, y un día, bueno, Sergio Lantadilla estaba haciendo un cómic que se llamaba Calcu para un proyecto editorial que en ese entonces iba a ser Berserker, que fue una revista que tuvimos con varios ilustradores de Mito y Leyenda. Y bueno, José Luis Flores, que era el editor, una vez que yo empecé a pintar este cómic, a él le gusta y me invita a participar en el proyecto Mito y Leyenda. Ahí empezó a conocer más de cerca al resto de los ilustradores, a Gabriel, a Mauricio, a Waldo, Juan. Después me tocó ayudar un poco a Gabriel a pintar algunas cosas. Ya en esa época yo estaba haciendo algunas ilustraciones para Pat Lee, que era un dibujante muy conocido en Estados Unidos porque él trabajaba haciendo cosas para cómics de los Transformers. Me tocó ayudarlo en algunas cosas y por ahí me fui metiendo de a poco en el mundo del cómic y fui aprendiendo como más cosas y tal. Así que digamos que igual Mito se convirtió en una buena escuela para mí debido a que pedían hacer muchas ilustraciones al mes. Había cambios de estilo, requerimientos, había que forzarse a trabajar y hacer cosas diferentes. Entonces, claro, aparte como teníamos una oficina, cada cierto tiempo conversábamos con diferentes ilustradores como Waldo Retamales, el ilustrador del Rey Arturo, aparte un gran anatomista, y muchas veces la gente no sabe que él es un gran deportista. Entonces él de pronto me corregía los músculos. Mira, ese músculo se vería mejor dibujado de esta manera. Se levantaba el brazo, me mostraba y me decía, así se ve. Claro, Waldo era musculoso y era un buen referente para mostrar con él mismo cómo funcionaba la musculatura. Así que, no, fue una buena enseñanza. Aparte que con gente como Juan Vázquez, que también era profesor de color, él daba buenos consejos sobre la expresividad del arte y tal. Así que fue una época muy bonita, muy bonita. Excelente. Y en ese tiempo, estamos hablando alrededor del año 2000, 2003, ¿cómo era todo el proceso de creación de una carta en ese momento? Claro, mira, se me olvidó decirlo. Yo partí dibujando en Hijos de Dana, intención de tierras altas, más o menos me consolidó un poco más. Y claro, ahí empecé a aprender más o menos cómo es la técnica. Bueno, después me tocó ser editor, así que me tocaba a mí supervisar la técnica, pero para que la gente entienda más o menos de parte de lo que es estrategia, lo que era PES, ellos te piden a ti una cantidad de cartas, digamos,
Si es una edición, eran 200 y tantas, si es una extensión, eran 150. Y en base a eso, esas cantidades de cartas, yo decía, mira, esta edición necesitamos más guerreros, o necesitamos más Faerie, o más dragones, y nos mandaron un Excel con los requerimientos. Ese Excel llegaba al editor histórico del juego, que es José Luis Flores, antes fue Pancho Amores, y ahí lo que se hacía era empezar a rellenar estos espacios con digamos la investigación histórica. A veces teníamos discusiones súper fuertes sobre, bueno, vamos a hacer piratas, vamos a hacer mitos rusos, vamos a hacer, pero casi siempre se terminaba torciendo por lo más popular de la época. Yo creo que para nadie es secreto de que hicimos Invasión un poco porque estuvo muy de moda 300, ni Piratas del Caribe porque estuvo muy de moda ni Pirata porque estuvo muy de moda Piratas del Caribe. Entonces tenía cierto nivel de impacto. Eso sí, mitos y leyendas, una vez que se tienen listo la edición, se le empieza a repartir a los dibujantes cada tema, lo cual usualmente se acompaña de lo que sería las referencias de las armas, las referencias de los trajes de la época, referencias de la cultura popular. Nosotros no hacemos un juego histórico, nosotros mayoritariamente hacemos un juego de fantasía, y queremos que, si bien las cosas sean históricamente correctas, también se vean cool, ¿ya? Que se vean así como si fuera para una película, una serie de animación, una serie de juguete o lo que fuera. Más que para el Icarito, sin decir algo malo de Icarito, que me parece estupendo. Pero es un referente más como de realismo puro y duro. Me parece muy genial. Y con respecto a las ilustraciones, ¿cómo es todo el proceso? Le dicen, dibújame, por ejemplo, el famoso Ivaín del León, por ejemplo. Es como un caballero con un león, y ahí o le dan todos los pasos, o es pura creatividad del artista en este caso. Hay personajes como esos donde generalmente no hay referencias muy grandes de los personajes. Entonces, más o menos en esos casos se tiende a recurrir a la creatividad o la imaginación. Muchas veces algunos personajes sonríen por texto, o de pronto tú encuentras diferentes fotos, digamos, pinturas o de la época, o que ya de por sí son imaginaciones de seres que o bien no existen, o bien de los cuales existen muy pocos registros. De ahí está la gran discusión si Thor es rubio, alto, o si Thor es un señor gordito, bajito, de pelo rojo. Entonces, claro, ahí uno empieza a definir más o menos. Personajes como el caso de Ivaín de León, yo voy a ser súper honesto, yo en ese tipo de personajes yo me basé un poco en intentar crear como una especie de héroe de fantasía basado en las descripciones. Pero nada, también están las discusiones, por ejemplo, hasta qué punto la cultura popular es relevante en estos juegos. Por ejemplo, existe el personaje de Bahamut, que muchas veces en Mito y Leyenda lo hemos representado como un dragón, porque en la cultura popular generalmente el Bahamut está relacionado con un dragón, aunque dentro de los mitos en realidad es una especie de gran pez o lagarto. Entonces se suele ver de una manera distinta dependiendo de la cultura popular. Por eso a veces, pero igual esto nos da pie para que en una edición lo presentemos más fantástico, en otra edición lo presentemos más realista, y así se puede ir alternando un poco para no aburrir también al público y va a ser siempre el mismo personaje. Te entiendo. ¿Y cómo es todo el proceso de creación de la carta una vez que ya tiene en mente cómo va a ser el bosquejo, que la persona que le acepta la carta está bien, los detalles y todo eso? Bueno, nosotros generalmente tenemos, o más bien dicho solíamos tener, yo ahora ya no soy editor, así que no me consta, pero hay un proceso de bocetos. A mí me tocaba hacer los bocetos de todas las cartas que se hacían. O sea, pues más o menos desde que yo empecé a ser editora, ya por la extensión de la edición mesoamericana, yo hacía los bocetos de todas las cartas. Y la idea era un poco darle más que nada, no un así tiene que ser, sino más bien una guía para los dibujantes. Porque a veces cuando mandábamos a hacer las cartas sin boceto, después nos encontrábamos con que las poses se repetían. Entonces, suele ser complicado eso, porque si tienes 200 cartas y todos los dibujantes más o menos tuvieron la misma idea de una pose, la idea es que no se repitieran. Una vez que encontramos al dibujante para la carta, el dibujante tiene un tiempo X para realizarla y después se le pasa a otra carta. Pero la idea generalmente es mandarle la carta a las personas que sean buenas. Por ejemplo, Carlos Herrera es muy bueno dibujando dragones.
Entonces, claro, le mandamos la carta a Carlos Herrera. Carolina Ade era muy buena dibujando ilustraciones que fueran de carácter gótico, se la mandábamos a ella. Juan Vázquez era estupendo haciendo ilustraciones que tuvieran un carácter pictórico, expresivo, así que todas esas cartas las mandábamos a él. Claro, no es que no le mandáramos cartas distintas, pero digamos que intentábamos que cada uno se luciera en el campo que más le acomodaba. Y bueno, generalmente se discute con el ilustrador también tiene la posibilidad de decirte, mira, ¿sabes qué? No me gusta la idea, me gustaría hacer esto otro. Y si la idea es buena, o sea, yo siempre me acuerdo de una carta que la hizo Carlos, que era Criatos, que era un general espartano, era un barco, y la verdad es que el personaje era un viejo gordo random, y Carlos quiso dibujarlo más cercano a dado el nombre Criatos a Kratos, y la verdad es que se veía estupendo, así que ¿por qué no tomar esa idea? Buenísimo. Hacerlo más heroico. Y bueno, ¿cuál vendrían siendo como sus top 5 cartas favoritas que usted ha dibujado? Mira, me gustaban mucho ilustraciones como Baal Zebú, Masashiri, pero creo que siempre mi favorita es el dragón caníbal. Por algún motivo me gusta mucho cómo quedó esa carta. Aparte de que sí, en esa época me había bajado para hacer ilustraciones para bandas metal, así que esas ilustraciones como es metal junto a Baal Zebú. Otras que me gustan mucho, más porque la gente me ha dicho que le gusta, son cartas como la Amboni de Pirata, o algunas ilustraciones que por algún motivo se han convertido como en icónicas del juego, como Diadema. Yo no sé si es porque la chiquilla anda con la pechuga afuera o porque en realidad hay gente que le tiene cariño, pero como sea, casi siempre es una ilustración que la gente guarda con harto cariño el recuerdo, y a mí de pronto me sonrojan un poco por cuánto fueron ilustraciones que hice muy rápido y me hubiera gustado que quedaran mejor hechas y más bonitas. Pero bueno, así es la vida. Y bueno, con respecto a esa carta Diadema, ¿cuál sería la historia de este famoso oro Diadema, que es de dominios de Ra? La historia de esa carta, porque sabemos que tiene el pecho afuera, nos enteramos que en una parte después usted la editó para que estuviera tapada. ¿Cuál es la historia de esa carta? Mira, es una historia, originalmente fue una carta que salió muy rápido. De hecho, tuve una tarde para terminarla y la idea es que en la carta se pudiera hacer de una manera más o menos rápida, porque había un dibujante que la había votado, no se podía presentar, así que la hice tal cual me mandó mi editor, una muestra de cómo eran los ropajes de los ptolomeicos de esa época. Entonces, claro, muchas veces gente no sabe que los pechos usualmente dentro de lo que era la cultura egipcia no era algo que solía taparse, no era algo que despertara mucho pudor. En realidad, más bien dicho, usualmente se usaba el traje completo por un asunto más de evitar el frío, más que por otra cosa. Así que, claro, ese traje tenía uno de los pechos descubiertos y resulta que lo hice tal cual, lo envié y nadie me reclamó nada. Hasta que, claro, después recibo una llamada de mi editor diciéndome, oye, ¿sabes qué? Sería bueno taparlo y todo. Y como se hizo muy rápido, a ver si lo podemos arreglar un poquito. Así que lo arreglé. Pero por esos errores de la vida, en Salo cogieron el archivo anterior y lo mandaron a imprenta. Y ojo, pasó muchas veces. O sea, hay una carta que tengo ahí que es la prisionera de pirata, que tiene 2 manos derechas. Y que me di cuenta mucho tiempo después de que tenía ese error. Lo corregí, mandé la edición final, pero claro, se fue la otra versión. Y así hay varias cartas que tienen, se fueron la primera edición impresa, para desgracia de uno como ilustrador, pero bueno, es la carta que quedó y la que todo el mundo conoce, y quizás en este caso de Diadema, mejor que haya sido así. Claro. La puede rescatar para Ángel en todo caso, al personaje. Ah, buenísimo. Bueno, porque esa es una carta que muchos la usan como héroe inicial porque la encuentran muy bonita. Qué bueno saberlo. También como dibujante, como artista, ¿cuál es la gran diferencia entre pasarte a dibujar de la manera clásica en papel a dibujar ya de manera digital? Mira, yo tuve una mala experiencia con el papel en un viaje que hice a México.
me habían invitado los chicos de Televisa para ser parte de un lanzamiento. No recuerdo bien cuál, creo que era Picard o Corsario. Pero debido a eso, yo viajé todo el viaje hacia México, dibujando en una croquera los personajes que tenía que hacer. Pero a la hora de llegar a México, no había escáner. O al menos no había escáner en el hotel, no había escáner en la oficina, no había escáner en ningún lado. Así que tuve que empezar a dibujarlos desde cero y me di cuenta de que muchas veces el tema de dibujar a mano resultaba más en un contra a la hora de arreglar cosas y tal, así que empecé a dibujar 100% digital. La verdad es que es un tema de costumbre, es más que nada costumbre, requiere más que nada darse cuenta de que es un medio diferente y que claro, que el papel tiene como su encanto, pero así como tiene su encanto, de pronto puede ser complicado, que hay algunas cosas que cuando tú escaneas no se trasladan bien y tal. Así que, aparte que como trabajo mucho, tengo el problema de que siento que cada proyecto que asumo se muere un árbol. Entonces, prefiero hacer todas las cosas digital ahora para, aparte, más que nada también para poder preservar mejor las cosas. Muchas veces el papel se va amarillenteando, se va perdiendo y se vuelve complicado. Se entiende muy bien. En estos momentos, ¿en qué proyecto estás trabajando? Ahora mismo estoy haciendo cosas para Street Fighter. Estoy haciendo ilustraciones para... Estoy haciendo un cómic Street Fighter, estoy haciendo 2 cómics. Uno que es una adaptación del cuento Pankara y el Cóndor, así que me quedo dentro de la mitología. Otro que es un cómic de vaqueros que se llama The Wanderer. Y estoy trabajando con algunos TCG norteamericanos y algunos juegos de Tabletop Game. Bueno, sigo con Mito y Leyenda, obviamente, y claro, creo que ya lo mencioné antes, haciendo cómics de Street Fighter. Excelente. Y bueno, con respecto a las últimas cartas que hizo, Caballeros, Defensores, ¿cuál vendría siendo como su favorita hecha en los últimos 2 años? Para ser honesto, de las cartas nuevas. Sí, de las nuevas. Uy. Mira, disfruté mucho de la colección de personajes Giger que hice. Me gustó mucho ese trabajo. Me gustó mucho trabajar en la edición japonesa que salió ahora. Porque soy un fan de la cultura japonesa. De hecho, muchas de esas cartas las dibujé en Japón. Asimismo, lo que salió ahora de Mecha versus Kaiju, que también los dibujé en Japón. Lo cual me imagino que le da un plus adicional al tema. Pero sí, es difícil definirlo, pero hay varias cartas que no tengo cariño, pero las de Giger son las que ocupan un lugarcito especial en mi corazón. Excelente. También estuvo comentando anteriormente que estuvo viviendo una temporada en Japón, en el cual pudo tener una buena experiencia y también conoció a Yoichi Takahashi, mangaka de Capitán Tsubasa, los Supercampeones. ¿Qué nos podría decir de esa experiencia y, bueno, vivir en Japón toda esa temporada? No, primero que nada que es súper rico, o sea, Japón es una sociedad muy diferente, pero al mismo tiempo muy similar a los latinoamericanos. O sea, muchas cosas que tienen en común y que de una u otra manera te hacen sentirte no tan ajeno a ellos. Me gusta mucho cómo se manejan ellos, no solamente como el tema de sociedad, sino el valor que le dan a la imagen. El dibujo es algo muy prevalente, tú lo ves en las estaciones, en los centros comerciales, en todos lados, todo tiene dibujo. Y eso es algo que te hace sentir como muy feliz de que la tradición gráfica ya no se ha perdido, por el contrario. De hecho, con el mismo tema de Tsubasa, a mí me pasó que un amigo me dice, oye, el tema de, ¿te gustaría conocer a Takahashi Sensei? Porque te vi que estabas visitando las estatuas de Capitán Tsubasa. Para que se entienda, hay un barrio que es el barrio donde Takahashi Sensei vivió, que es el barrio donde él creó los Supercampeones. De hecho, ese barrio inspira un poco la escuela del Nankatsu y, digamos, el equipo y todo. Por lo tanto, muchas de las cosas que uno ve en el manga y en el anime están sacados directamente de un barrio de la vida real. Y ese barrio, un poco para hacerle honor al mangaka, crearon una estación de metro. O sea, más bien dicho, tomaron una estación de metro y está decorada completa como cosa de Capitán Tsubasa. De hecho, tú sales de la estación y al frente hay un Family Mart, que es una especie de combini, como quien dice un Cupita o un Pronto Copec, que tiene chantado en la pared una pelota, como si hubiera estado Oliver por ahí. Entonces, claro,
tú vas viendo, vas conociendo y te vas dando cuenta de que todo el barrio gira en torno al Supercampeón. Hay diferentes estatuas en diferentes partes y tal, entonces te contagia un poco esa cosa rica de que allá está vivo el tema del cómic, está vivo el tema del manga. Me tocó ir a la Comiquet, donde hay montones de creadores que sacan montones de fanzines, y es muy bonito. Con el caso de Takahashi Sensei particularmente, el señor había llegado acá a Chile la idea de que él se retiraba porque en realidad estaba muy enfermo, y la verdad es que no, me tocó conocerlo un día que el señor estaba jugando pádel y el caballero con la edad que tiene se movía mucho mejor de lo que me muevo yo, que soy mucho más joven que él. Entonces, no, el caballero sencillamente había tomado la idea de ya jubilarse y empezar a descansar y jugar pádel, que es lo que a él le gusta mucho. Excelente. Y bueno, ¿qué más nos podría decir de esa temporada que vivió en Japón con respecto a todo el tema del arte, de las ilustraciones, y los aprendizajes y experiencia que pudo haber vivido allá? Mira, como te decía, como está tan vivo el tema de la gráfica y de pronto son gente que uno ve muy lejos. Yo soy un gran fan de Yoshitaka Amano, que es el ilustrador como, entre comillas, oficial de las ilustraciones más como voladas, por decirlo de alguna manera, de Final Fantasy, pero que también es diseñador de personajes de casi todas las series antiguas de Tatsunoko, como bien puede ser Gatchaman. Acá le pusieron, creo que acá era Fuerza G, cosas tan random como la abejita Hots, y bueno, es el ilustrador principal de Vampire Hunter D. Entonces tú vas viendo y te vas dando cuenta de que, oye, hoy día hay una muestra de este tipo a la vuelta de tu casa. Unas cuadras más abajo hay una muestra del ilustrador de Crayon Shin-chan. Tú te das cuenta que allá por lo menos es algo como sumamente cercano, para la gente no es algo lejano, y por lo mismo hay un aprendizaje como más bien una necesidad de ver, oye, ¿cómo puedo hacer esto acá en Chile? ¿Cómo se puede hacer que los cómics sean algo más cercano a la gente? ¿Cómo hacer que la gráfica sea algo más cercana a la gente? Sobre todo porque hoy nosotros tenemos el gran problema de que los niños no leen. Entonces, el tema de cómo hacer que el cómic sea algo más presente en la vida, también te ayuda a pensar cómo podemos hacer para que los niños lean. Y en Japón, no. En Japón hay un tema que aparte de precios son bajísimos para todo lo que es cómics. Por lo que te vale un McDonald's, te puedes comprar 6, 7 cómics en una tienda de segunda mano. Entonces, no, es algo que te deja pensando y te deja dando vueltas. Es cómo se vive la gráfica ya. Y el aprendizaje, como te decía, hay varias cosas que a uno le gustaría traer acá, pero está el ajuste, porque son sociedades que, como te decía, son muy similares pero muy distintas. ¿Cómo se podría ajustar esa cosa? Pero yo creo que con mitos y leyendas y otras cosas lo hemos estado haciendo. La idea de acercar como la cultura hacia los niños y también al mismo tiempo de intentar hacer cool nuestra propia historia. Excelente. Y bueno, una de las últimas preguntas, también nos estuvo comentando de que estuvo haciendo ilustraciones para Yu-Gi-Oh! ¿Cuál es la diferencia principal de hacer ilustraciones para Yu-Gi-Oh? Que sabemos que es un juego ya internacional. Bueno, con Yu-Gi-Oh! Es muy particular porque Konami es una empresa bastante particular. Y muchas veces no compartían mucha información. De hecho, había personajes que yo no tenía idea que se llamaban de una forma. Me entero después cuando... Una cosa positiva que tengo yo en mi trabajo es que muchas veces la gente reconoce el estilo que yo tengo. Entonces de pronto me dicen, dibujaste en Yu-Gi-Oh! ¿Cuáles son estas cartas? Y digo, ya salieron. La cosa que de pronto no sabía. Entonces ahí me enteraba de los nombres. Pero particularmente habían algunas cartas que eran como más tradicionales. Y claro, había otras cosas loquísimas como las cartas Cosmo, que era literalmente el Mago de Oz mezclado con Star Wars. Entonces de pronto mi editor me hizo, hay que dibujar a un Yoda sexy. Y claro, cosas como difíciles de procesar al principio, pero claro, es más complicado por cuanto Konami es más una empresa grande. O sea, de pronto te piden cierto tipo de contratos, cierto tipo de referencias, como dejar, si es que usas textura o usas pinceles especiales, dejar muestra y sample, de manera que ellos puedan tener mayor control sobre el proceso creativo, porque a la larga en Konami tú no colocas tu nombre. Pero no deja de ser curioso cuando tú vas a Japón y luego te encuentras un edificio con un póster gigante tuyo
Y claro, tú le dices a la gente con la que estás ahí, mira, eso te hice yo, y te dicen, no te creo. Sobre todo porque Yu-Gi-Oh! Usualmente es visto como una cosa muy japonesa, muy cerrada, y pucha, he tenido la suerte de ser de los pocos como occidentales que ha participado en el juego. Excelente, felicitaciones. Y bueno, para terminar, algunas palabras finales, algún saludo especial para su familia, para sus amigos. No, más que nada, hoy, este fin de semana estuve acá en el evento en Antofagasta, donde me he sentido muy cálidamente recibido por los fans de Mito y Leyenda. Y nada, pues darles muchas gracias, porque en realidad el trabajo de uno cobra sentido cuando es significativo para ustedes. Entonces, en ese momento uno en realidad también le da el peso y se da cuenta de que uno ha estado aquí a lo largo de 20 años que ha tenido el juego de historia, y me ha permitido entrar en las vidas de muchas personas, ser parte de la vida de ellos, y ahí es donde uno se siente realmente agradecido con la oportunidad que la vida le da y con el lugar que los jugadores le dan al trabajo de uno. Así que nada, por eso y mucho más, muchas gracias a ti que estás viendo esto. Excelente, bueno, un éxito y nos estamos viendo a la próxima. Ya pues, espero que estemos viéndonos otra vez.